Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Les voy a hacer una bienvenida, una introducción al área de biología de quinto año, la última biología de la educación media general. Este, es una biología que tiene mucha relación con la biología de tercer año, por eso es importante que recordemos conceptos, procedimientos, definiciones y términos que ya ustedes vieron. Se supone que uno empieza acá con otra perspectiva y teniendo en cuenta que el punto de partida en quinto año está enlazado con lo que ustedes ya saben. Pero como siempre es común que lo que no practiquemos se olvide un poco o lo dejamos por allá almacenado, engavetado en el archivo de la memoria muy lejos, tenemos que recordarlo. Para eso va a ser esta clase breve de hoy. Una vez que terminen de ver el video, abajo en la descripción del mismo va a haber un link donde está una propuesta de trabajo. Los va a llevar a un hosting que es Mediafire, ahí van a descargar el archivo en PDF. Es un crucigrama, tienen que resolverlo y esto les va a permitir reforzar conocimientos que ya tienen o recordar cosas que se supone ya saben, o en dado caso que ninguna de las dos alternativas anteriores sea válida, pues les, les va a estimular la investigación. O sea, ustedes tienen que investigar, tienen que complementar lo que ahí se les pide en el crucigrama. Posteriormente, luego de eso, pues me lo harán llegar cuando el momento sea el apropiado. Vamos allá para recordar algunas cositas de la biología, ¿ok? Fíjense bien que este, la biología de quinto año tiene mucho que ver con la genética. De hecho, esta primera parte, el primer momento o primer lapso, nos vamos a dedicar bastante a la genética. Esto está relacionado con la biología de cuarto en cuanto a la evolución. Recuerden que los mecanismos de microevolución y macroevolución de la selección natural están íntimamente relacionados con factores ambientales que se conjugan con los genes y cómo los genes determinan fenotipos, y estos fenotipos permiten a un organismo eh, adaptarse o no al ambiente. Los genes son responsables de los organismos actuales y los organismos que ya están extintos. Los genes determinan mucho del comportamiento actual de los seres vivos. Tenemos mucho de los comportamientos son innatos, sí, lo que llamamos comportamiento por instinto, sobre todo en los animales, pero hay que tener claro que en el caso de los seres humanos, parte de nuestro comportamiento, nuestras actitudes vienen determinadas por la experiencia. Los genes juegan un papel importante, pero no lo son todo. ¿Sí? Entonces, eso es importante saberlo. Que la genética, bueno, la genética es una parte de la biología, una subrama, una ciencia en sí misma que estudia la herencia y cómo se transmite de generación en generación. La genética proviene de la palabra gen, en griego significa descendencia. Abarca el estudio de la célula, los individuos y sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. De hecho, la genética se subdivide en otras ciencias como la genética de poblaciones, que es una ciencia que está relacionada con la zoología. La genética también se relaciona con la antropología, para en el caso de estudiar la evolución humana. Y acá tenemos más o menos la división de la genética. Tenemos la genética clásica, que no emplea herramientas de la biología molecular. O sea, la genética clásica tiene que ver con Mendel, que es lo que vamos a ver este laxo. La molecular, que estudia la estructura y función de los genes. Cuando hablamos de genética molecular, hablamos de la construcción de perfiles genéticos, el análisis del ADN, cómo el código molecular influye en las características fenotípicas de un individuo. Y ya la genética de las poblaciones, de las que ya les hablé, habla de la variación y distribución de la frecuencia de genes para explicar fenómenos evolutivos. La genética de poblaciones estudia poblaciones en la naturaleza, pueden ser eh, grupos, jaurías de lobos, pueden ser grandes grupos de aves migratorias
o poblaciones estables, por ejemplo, de gorilas o chimpancés en una selva nublada. Es una ciencia que toma décadas tener resultados porque estudia cómo los genes se distribuyen en los descendientes de una determinada población de individuos, animales, aves, pueden ser incluso plantas, y esa frecuencia se estudia en la determinación de los fenotipos o las características físicas más comunes de esas determinadas poblaciones. El material genético, ¿dónde está? Eso es importante saberlo. Eh, Dentro de las células, específicamente dentro del núcleo, dependiendo del organismo, si es eucariota o es procariota. En el caso de los eucariotas, dentro del núcleo. En el caso de los procariotas, que no tienen núcleo, se forma una especie de estructura, diría yo, como una especie de estructura en forma de estambre llamada nucleoide. Ahí está el código genético de las bacterias, específicamente. Entonces, continuamos. ¿Qué es el nucleoide? Bueno, ya lo que lo dice. Las bacterias pueden existir incluso varias copias de la misma molécula de ADN. Las bacterias tienen un código genético mucho más simple que las células eucariotas porque son organismos más primitivos. ¿Qué es la información genética? Bueno, el ADN, cosa que ya vieron ustedes el año pasado, no, en tercer año, perdón, es la sustancia química donde se almacena las instrucciones para el desarrollo de un nuevo ser vivo hasta llegar al adulto. Puede ser un huevo, en el caso de los animales ovíparos, o puede ser un embrión. Básicamente el ADN es un código construido con moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Azúcares, ácido fosfórico y bases nitrogenadas, de las cuales hay cuatro tipos. Lo veremos más adelante con detalle. Adenina, timina, guanina y citosina. El ADN tiene una estructura de doble hélice, una especie de escalera de caracol. En la parte externa o periférica de este código se encuentran las moléculas de ácido fosfórico o fosfato y que se unen a los azúcares, y posteriormente de los azúcares se unen las bases nitrogenadas que son forman los puentes de hidrógeno entre una y otra hebra del ADN. Sí, acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una molécula de ADN. Generalmente la construcción de la molécula de ADN tiene que ver con la interacción de la misma con enzimas o sustancias proteicas que permiten que esta molécula crezca. Pero a todas estas, ¿qué es un gen? Hablamos de genes, hablamos de genética, hablamos de ADN. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad simple de almacenamiento. Vamos a compararlo con un bit en computación, ¿sí? Es un código. Este gen pues, se almacena dentro del ADN, se puede replicar, es decir, se puede copiar, pero también se puede expresar, es decir, yo la información de ese gen la puedo necesitar para una enzima, por ejemplo, que son intolerantes a la lactosa, de repente desde nacimiento es porque no tienen el gen que codifica la información para que el organismo, la célula, fabrique la enzima para procesar la lactosa, ejemplo. Ese gen también, el problema es que puede mutar, puede cambiar, puede acarrear problemas, consecuencias negativas a un ser vivo o darle ventajas sobre otros. Es una unidad funcional de la herencia, es un código que proporciona cierta información. Codifica un aminoácido, codifica una enzima, codifica una determinada característica. Entonces esos genes están dentro del ADN que a su vez están empaquetados en los cromosomas. Los cromosomas que tienen esa especie de forma X que están dentro de los núcleos de seres eucariotas, están formados por ADN empaquetado, ¿ok? Y fíjense que acá tienen los ejemplos de dónde están los genes dentro de la estructura de uno de los cromosomas. Entonces, esos genes a su vez están divididos en alelos. Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica dentro del cromosoma y controlan los mismos caracteres. Entonces, un gen está formado por un par de alelos. Acá están representados con letras, una en mayúscula, una en minúscula,
Esto significa que hay siempre dentro de un gen un par de alelos, pero uno de ellos puede ser dominante y el otro recesivo. Y esta representación en mayúscula minúscula me simboliza eso. Es decir, de estos dos alelos, el que se va a expresar o manifestar en el caso de que uno sea dominante sobre el otro es el que está representado con la letra mayúscula. Entonces, a su vez, que un individuo tenga alelos iguales o alelos diferentes es lo que me determina aquello del que uno habla que un individuo es homocigoto o es heterocigoto para un determinado carácter. Cuando un individuo es homocigoto, como en estos dos casos, es que para un gen, en cada cromosoma tiene el mismo tipo de alelo. Tiene el mismo tipo de alelo. En cambio, para un individuo heterocigoto, tiene alelos diferentes, ¿sí? Para un mismo gen. Entonces, cuando hablamos de heterocigotos, son alelos diferentes. Como en el caso anterior, esto es un individuo heterocigoto. Si ambas letras fueran iguales, mayúsculas o minúsculas, fuese un individuo homocigoto para ese gen. Cada letra representa un alelo en particular. Eso nos lleva a otra cuestión que es importante también tenerla en cuenta para el crucigrama que tienen que desarrollar, es qué significa eso de dominante o recesivo. Y resulta que la dominancia completa se refiere a cuando un alelo domina al otro expresando su característica completamente en presencia del alelo no dominante o recesivo. En otras palabras, ustedes pueden tener una información en los genes, pero una de ellas no se va a expresar porque hay un gen que es el que domina sobre el otro, perdón, un alelo, y es la información que se expresa. Por eso es que a veces una característica, un rasgo en la familia se salta una generación. De repente ustedes tengan una característica específica, un color de cabello, un color de ojos, y que cuando ustedes tengan hijos, resulta que los hijos tengan un color de cabello o saquen los ojos al abuelo o al bisabuelo, se salte generación o un par de generaciones, una característica que permaneció oculta, es un alelo que permaneció oculto en los genes, que no se expresó porque siempre se combinaba con su homólogo que tenía dominancia completa. Cuando hablamos de alelos de dominancia incompleta es cuando un alelo no es claramente dominante o recesivo. Generalmente el fenotipo es intermedio y aquí está un ejemplo. Cuando hay dominancia incompleta tenemos, por ejemplo, una flor roja y una blanca y cuando estas se cruzan, la descendencia es de flores rosadas. Y cuando hablamos de codominancia, significa que un alelo no es claramente dominante o recesivo, sino que ambos alelos se expresan. Por ejemplo, esta planta expresa un color blanco y un color rosado, es decir, que ambos alelos se expresan de manera codominante uno sobre el otro. Estos cruces genéticos sí los veremos más adelante. Ahora lo que me interesa, muchachos, es que eh, vayan a la parte inferior del video, descarguen de Mediafire, el PDF con el crucigrama, que es una propuesta que tienen que desarrollar, una propuesta de aprendizaje, y esto les va a permitir recordar conocimientos, afianzar conocimientos, y en el caso de que necesiten consultar bibliografía para reforzar lo que ya saben, este, lo pueden hacer. Cualquier consulta o duda, ya saben que lo pueden hacer a través de mi Telegram, que lo dejaré también en la descripción del video. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.